Listo. Arrancamos. Ya, buenas tardes, chicos. Vamos a estar con todos. Que estén bien. Vamos a disfrutar la clasecita. Es un frío, pero vamos con todo. A ver. Vamos a ver caída libre. ¿Está bien? Caída libre. Caída libre es un caso particular, chicos, de MRU-V. Es un caso particular. ¿Está bien? Es un caso particular. Porque caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, solo que como la aceleración siempre es igual a g, ¿sí? Recibe un nombre particular de caída libre. Tengo una fiera acá de 3 metros de alto que está con una tabla. Ya, escuchen. La 20. Bien, sí. Vamos con la 20, vamos con la 20. Me distrae. Es una gata que me distrae. Ya ver. Ahora sí, chicos. Una manzana es lanzada verticalmente hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 80 metros de altura. Verticalmente hacia arriba. Edificio de 80 metros. ¿Ya? Calcular el tiempo en segundos que emplea la manzana en llegar al piso si fue lanzada con una rapidez inicial de 30. O sea, tú eres 30. Entonces, escúchame. Voy a indicar qué es lo que está pasando. No sirve probar. Sube, baja. ¿No es cierto? Pero me pide el tiempo que tarda en subir y bajar. El tiempo que tarda en llegar al piso. La idea es esta. Si estamos en caída libre, elegimos la propiedad. Como siempre te he dicho, elige la propiedad. Profe, ¿qué propiedad? ¿Qué propiedad? La que relaciona los elementos. Esta vez tienes h. Y si tienes altura, utilizas una que involucra altura, la cual es más o menos h. V sub 0 de t menos 5t cuadrado. Se acabó. Profe, el más o el menos. Obviamente el menos. ¿Por qué? Porque este es el inicio y este es el final. No me importa la trayectoria, quiero el inicio y final nada más. Porque el final se encuentra por debajo de la posición inicial. Si el final está por debajo, se toma negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar nada más. H vale 80. Velocidad inicial 30. Saco quinta, y paso esto. Quinta es menos, a este lado más. Quinta 6, a este lado resta. Quinta 18 es 16. Negativo más. TT, 8 por 2, menos más. Hasta simple. O sea, es tu fuerza. Igual a 0, igual a 0. Te vale 8 y te vale menos 2. Se descarta y me quedo con 8. ¿Ven? No hay pierde acá, las propiedades son directas. Movimiento parabólico y caída libre, que es prácticamente lo mismo. No podemos fallar, por favor. ¿Qué nos dice la número 19? Un objeto es lanzado desde una altura de 80 metros. ¿Otra vez? Respecto al piso. Calcular el recorrido que experimenta el objeto en el último segundo de su caída. Oye, qué genial. Eso, es soltado, ¿no? Es soltado, bacán. Si es soltado, quiere decir que la velocidad al inicio es 0. ¿Sí o no? La velocidad al inicio es 0. A ver. El h es 80. Pregunta. Nosotros, para la altura, se puede calcular con 5t cuadrado. La altura se puede calcular como 5t cuadrado, siempre y cuando la velocidad sea 0. La inicial o la final, me interesa. Escuchen, si la velocidad es 0, inicial o final,
el h se relaciona con la siguiente propiedad, con 5t cuadrado. Y de acá, operando, sacando quinta, sería 4. ¿Todos de acuerdo con que es 4, chicos? Este 4. O sea, 80 igual 5t cuadrado. ¿Todos de acuerdo con que es 4? Sí, Sí la ven, ¿no? Me avisas, escuchen. Yo voy a obviar algunas operaciones, ¿no? Voy a escribir la respuesta y todo eso. Porque lo que me interesa, como siempre digo, es el planteo. Pero cualquier operación que se te complique, o digas, profesor, si está muy tranca, me lo puede explicar, lo hacemos, ¿ya? Queden ustedes, ¿sabes? Entonces quiere decir que va a tardar 4 segundos llegar al piso. Pero el problema me está pidiendo cuánto recorre en el último segundo, o en 4 segundos. Y en el último segundo de su caída. Entonces, como son 4 segundos, 1, 2, 3, 4. Vamos a recordar al señor Galileo, no sé si lo conoces. ¿Qué nos dice lo Galileo? Galileo nos dice que un objeto siempre recorre la mitad de la aceleración en el primer segundo de su movimiento, siempre. ¿Qué quiere decir? Por Galileo, como sabemos que la gravedad es 10, en el primer segundo recorre la mitad, que es 5 metros. Pasa otro segundo. ¿Cuánto va a recorrer ahora? A ver, en el primer segundo es la mitad de la aceleración. Y luego, conforme pasan los segundos, ese recorrido aumenta de 10 en 10. Profe, ¿siempre es de 10 en 10? Para este caso sí, porque la aceleración de la gravedad es 10. Más 10 sería 15. Más 10, 25. Más 10, 35. Este es un segundo, un segundo. Entonces, primer segundo, segundo, tercer segundo, esto es bien, cuarto segundo. Entonces, en el último segundo, ¿cuánto recorre? 35 metros. Ya lo tienes. Claro, ¿dónde está su clavecita? También hay una fórmula. ¿Cómo? También hay una fórmula. Sí, pero nosotros no usamos eso porque no es frecuente en la ley. Ahora, si lo recuerdan, genial. O sea, si recuerdan la propiedad, sería genial. Sería muy, muy genial. En n igual a velocidad inicial más aceleración. Claro. Pero si recuerdan la propiedad, sería lo más. Yo no la uso porque no es muy frecuente en la ley. Por eso, solo por eso. Simplemente por eso. Trato de no usar muchas fórmulas. Trato de repotenciar las fórmulas que tenemos, a repotenciar tus habilidades en función de las propiedades que se usan clásicamente. Prefiero eso, que operes, que seas rápido operando, a darte formulitas porque a veces se te olvida. ¿Está bien? Al menos por ahora, ¿no? Ya el último tramo de repaso, ahí sí a la mala, pues. Veo un problema y le aplico lo que sea para que salga. Como ya conocen ustedes las propiedades, ya podemos jugar. ¿Sabes qué? Agarro y aplico todo lo que pueda. Todo. ¿Saben? 18. Una piedra que es dejada libre desde la parte más alta de una torre emplea 4 segundos en recorrer la mitad de la altura de la torre. ¿Ya? ¿De qué altura es la torre? Mira, es un poco ambiguo el problema, voy a intentar deducirlo. La velocidad de inicio es 0. La velocidad de inicio es 0. Entonces, te dice que desde la parte más alta se suelta, se deja caer, y 4 segundos después, ¿sí? 4 segundos después, ¿qué cosa? Recorre la mitad de todo el edificio. O sea, si todo mide h, este tramito sería h menos. ¿Sí? H menos. Pero, nuevamente, escuchen, nosotros sabemos. ¿Quieren ver quién me ataca, chicos? ¿Quieren ver? Mira, esta cosita no me está trabajando, se trepa por mi pierna.
No va a hacer nada. Dormir, trabajar. Se trepa por pierna y araña. A ver, te decía, escucha, te decía que como la velocidad inicial es cero, igual que arriba, cuando la velocidad inicial es cero, la altura se puede calcular como 5t cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese h medios, que es esta alturita, puedo calcularlo como 5 veces por el tiempo al cuadrado. A su vez, el t vale 4 por dato. Entonces aquí despejo el h, sería 160 metros. Problema chiquitito, sí, problema chiquitito. ¿Ya? No te olvides, así como la altura se calcula mediante esta relación para una altura general, cuando son casos particulares usamos esto. De cuando aplico eso, cuando la velocidad inicial o final es cero, solo en ese caso. ¿Vale? Vamos con la 17. Ya me frío. Se lanza verticalmente hacia arriba una piedra. Uy, ¿cuál es la clave de esto? 18 sale el dinosaurio. 18 dinosaurios. Así vamos con la otra, 17. Se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con velocidad inicial de 30 metros por segundo. Calcular el tiempo que demora en alcanzar una velocidad de 10 metros por segunda vez. Digo, ay, chévere. Entonces, miren. Voy a utilizar propiedad acá. La velocidad inicial es 30. Entonces, nosotros sabemos que cuando sube, ese valor de 30 irá disminuyendo, porque es desacelerado, ¿sí? Cuando sube, ese valor de 30 irá disminuyendo, ¿está bien? Disminuyendo. Entonces, agarra, empieza a subir, alcanza su valor de 0 y luego empieza a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Mira, esto es 30, en algún momento será 10. Se convierte en 0 y luego baja y a la misma alturita el valor también es 10. ¿Todo bien? Entonces, hay dos puntos en el cual la velocidad adquiere el valor de 10. Esto baja hasta que sea 10, llega a 0 y luego empieza a acelerar y se convierte en 10. Esto pasa primero y el otro pasa después, porque ya es de caída. Entonces, la pregunta es, ¿luego de cuánto tiempo la velocidad toma un valor de menos 10 por segunda vez? Entonces, en esta parte, quiero que entiendas eso porque eso te va a servir para parabólico. Ahora dices, bueno, ¿qué propiedad voy a usar? Como siempre digo, de acuerdo a lo mismo. Profe, tenemos velocidades. Tenemos la inicial y la final, porque quiero ir. Ah, ya, chévere. Entonces utiliza la de velocidades. Si tienes velocidades, utiliza la de velocidades. Pero debemos tener cuidado, porque esa es una propiedad vectorial, no es escalar. Vamos a trabajarlo de forma vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que importa hacia dónde apunta, izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿sí? Importa, es relevante. Pues al momento de reemplazar, ojo, o sea, si solo digo que es 10, no estaría correcto, porque como voy a reemplazar en la propiedad, debo indicar si es más o es menos. Sería menos porque está hacia abajo, ¿está bien? ¿Todos de acuerdo con que es menos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todos se dan cuenta del por qué es menos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Puedes explicar de nuevo? ¿Acá? No escuché. ¿Cómo dijo? No escuché. Que explique de nuevo, por favor, dijo. Allá. ¿Puedes, profesor? A ver. Vamos por partes. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Sabes por qué es menos? O sea, no por qué es 10, sino por qué es menos. ¿Sabes por qué es menos? Cuando te das cuenta de por qué la velocidad toma un valor negativo ahí, entre comillas. ¿Se das cuenta de eso? A ver, toma el valor del menos porque apunta hacia abajo. Cuando apunta hacia abajo sería menos, ¿está bien? Y cuando apunta hacia arriba sería más. No vayan a olvidar eso. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar de forma vectorial.
Cuando está subiendo, velocidad positiva. Llega a cero, cambia de dirección, y como apunta hacia abajo, se le agrega el menos. ¿Está bien? El menos. Al agregar el menos, ya no estoy trabajando de forma vectorial. Porque digo menos 10 cuadrados. ¿Lo ven? Ahora. Como me dicen, ¿a qué altura? No, luego de cuánto tiempo el móvil. No puede. Ya, luego de cuánto tiempo el móvil adquiere una rapidez de 10 por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Porque cuando esto sube, mira, de 10 a 10 a 30, 20, 10, 0, acá está el 10. Luego de 0, cuando bajas, mira, 10, 0, 10, 20, 30, 10. ¿Está bien? Entonces, si me dicen por segunda vez, sería, en este caso, tomo como mi final, porque esto sucede primero y el otro después. Se dice por segunda vez, ten cuidado. Lo primero que voy a hacer, es que vamos a hacer reemplazar. La velocidad final es menos 10. La velocidad de inicio es 30. T vale 4. ¿Sí? Operando así. ¿Te das cuenta? Entonces, acá tener cuidado, chicos, con la forma vectorial. ¿Ya? Forma vectorial. No me interesa si sube o baja, subió o bajó, no me interesa. La forma vectorial me va a entregar de forma directa los valores. Eso sí, debo tener mucho cuidado al reemplazar, ¿no? La clásica. La vamos para la 16. Un móvil posee una rapidez de 5 y se observa que luego de recorrer 125 metros, su rapidez se ha cuadriplicado. ¿Está bien? A ver. Rapidez de 5 y se cuadriplica su... A ver, bien. La dice ya es MRUV. ¿Está bien? Ahí dice, un móvil posee una rapidez de 5 metros por segundo, está indicado. ¿Sí? Y se observa que luego de recorrer 125 metros, indicado también, su rapidez se ha cuadruplicado y me piden hallar la aceleración. Me piden hallar la aceleración. Su rapidez se ha cuadruplicado. Si acá es 5, acá por 4 sería 20, ¿cierto? 5 y 20 se cuadruplica. Me dice calcular el valor de la aceleración. Entonces, elegimos una propiedad como siempre. Recuerda, todo se reduce o resume a la elección de una muy buena propiedad que me permita relacionar los elementos. A ver, ¿qué es lo que no tengo? Tengo distancia, velocidad, velocidad inicial, velocidad final y me pide la aceleración. Pues agarro y pienso el toque phi de cuadrado. No sé eso es phi de cuadrado. Así sí. Velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más 2 veces a por d. Entonces, tengo los elementos que me van a permitir calcular el valor de la aceleración. ¿Está bien? Es lo que queda reemplazar. Recuerda que esto ya no es vectorial, ¿eh? Esto ya no es vectorial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar solo los valores. ¿Sí? Todos los valores. La velocidad final es 20. La inicial es 5. Más 2 veces el a por d, que es 125. ¿Algo alma caritativa que me pueda decir cuánto vale A? ¿Alguien lo operó? 1,5. ¿Así? Bacán. Bacán. Te quedo. Amén. Ahora debe ser esa. Listo.
¿Consultas, dudas? ¿Todo bien, jóvenes? Borramos, seguimos. Habla, canta. Ya, ahora. Listo. Qué pesadito el lunes, Dios, ¿ah? A ver. Va, Pedro. Tú. 10 y 15. Ya, ¿ustedes me avisan si hasta qué problema vieron para luego pasar a lo que le falta del repaso? ¿Está bien? 15, escucha. Dos móviles A y B están separados a una distancia de 40 metros. Inician su movimiento desde el reposo con aceleraciones 2 y 3. Ya, 30 metros, no, 40 metros y 2 y 3. Respectivamente en sentidos opuestos. Chicos, eso sería como un tiempo de alcance o un tiempo de encuentro. ¿Tiempo de alcance o tiempo de encuentro? ¿Con cuál se relaciona? O sea, no es exactamente la propiedad que hemos visto, pero tiene alguna relación. ¿Está bien? Eso hace referencia o se parece a un tiempo de encuentro. ¿Por qué? Porque las velocidades de los móviles o las direcciones son opuestas. ¿Está bien? Entonces, si son opuestas, se habla de un tiempo de encuentro. Ya tenemos dos móviles. Avanza y por acá. Luego tenemos el otro. Avanza y por acá. ¿Qué sucede? Acá hay una distancia 2, aquí hay una distancia 1. La suma de esas dos distancias, ¿qué cosa me va a dar? La suma de esas dos me va a dar la distancia de separación original. Y originalmente la distancia es 30, 40, muy bien. A verificar. 40 metros. ¿Ves? Entonces, ya se sabe que por planteo la distancia 1 más distancia 2 será 40. ¿Pero qué nos dice? Me hablan de dos móviles A y B. ¿Es en serio? Recién están preguntando la página. Bueno, imagino que recién entrado, ya. Me imagino. No estaba durmiendo. Se ha despertado recién. A ver, escuchen. Ya. A y B. Las aceleraciones son 2 y 3. La aceleración para él es 2. Velocidad inicial 0. La aceleración para él es 3. Velocidad inicial 0. Parte del reposo, recuerda. Parte del reposo. Y 15. Entonces, necesitamos una propiedad
donde que relacionen distancia, velocidad inicial, aceleración y el tiempo. Porque el tiempo es lo que me van a pedir. El tiempo que tarda en llegar de un punto a otro, en encontrarse. ¿Sí? Para ambos pasa al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La propiedad clasicona, recordar, es una de las que más se usa. Distancia es igual v sub 0 más dt más menos at cuadrado. Esa es una propiedad escalar, por eso que se le agrega más menos. Positivo cuando acelera, negativo cuando desacelera. ¿Está bien? Pos y nega. Entonces, ya lo la distancia, escucha, entonces vamos a hacer esto. D1 más D2, esto es 40. A su vez, la distancia 1, ¿cómo lo calculo? Para el primer tramo. Recuerda que la velocidad inicial es 0. Entonces simplemente sería A, la aceleración de A, por el tiempo al cuadrado. Oh chicos, ahí le falta algo, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a esa cosa? ¿Qué le falta, mis estimados La jóvenes? aceleración es entre 2. El patito, ¿sí o no? Profe, le falta el 2, no sea Mons. No me estafe. Lo siento. Listo. Sería sobre 2. Y lo mismo para el D2, para el B. Velocidad inicial sigue siendo 0. Entonces sería A medios. ¿A cuánto es? Para ese caso, 3. La aceleración de B entre 2 por tiempo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué puso el ¿Por mismo qué asumo el tiempo? positivo? ¿Por qué asumo el positivo? Porque ambos están acelerando. Dime, amigo, dime, cuéntame. ¿Por qué puso el mismo tiempo? Porque el evento ocurre en simultáneo. Para ambos pasa al mismo tiempo. Fíjate. Están separados. Dice, ya, ¿sabes qué? Arrancamos. Vienen así, juntos. O sea, si para él está pasando un segundo, para él también. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, no sé, 1 hora. Para ambos pasa al mismo tiempo. ¿Sí? Parten en simultáneo. ¿Está bien, mi estimado? Pero cada uno tiene aceleraciones distintas. Ya. ¿Ves una pregunta, medio duda? Ah, ya, a ver. Creo que entiendo tu duda. O sea, ¿estás pensando que porque las aceleraciones son distintas, los tiempos deberían ser diferentes? ¿A eso vas? Sí, sí. Ya, no es así. El tiempo pasa igual para todos. Sí, para todos. Independientemente de qué es lo que estás haciendo. Profe, pero la aceleración no. La aceleración solo implica que va a avanzar o recorrer una mayor distancia. Simplemente es eso. O sea, la aceleración que puede generar que esta distancia de 2 sea mayor a la distancia del primero. Nada más. Pero para ambos pasa al mismo tiempo. ¿Está bien? Ok, profe. Ten cuidado con eso. ¿Sí me entendiste? ¿Me llegaste a entender? Profe, Ah, ya, Sí, genial. profe. una pregunta. Dime, lanza. Lanza tu pregunta. Vamos. Profe, pero es cierto que uno llega antes, ¿no? Y el otro llega un poquito después, por la aceleración. No, llegan exactamente en el mismo tiempo. La Ah, ya, ya. aceleración solo nos dice o se relaciona con la distancia que recorre. Mayor aceleración va a recorrer una mayor distancia, nada más, pero llegan en simultáneo. Es que no me puedes decir que uno llega antes y después, porque si tú me dices uno llega antes y el otro después, quiere decir que no hay encuentro aún. Claro, entiendo, profe. Simplemente las distancias varían. Así es, mi estimada Marisabel. Así es. Entonces, vamos a reemplazar. Qué bueno que pregunten, chicos, me da mucho gusto. La aceleración de B es 3. No lo simplifico porque estos son homogéneos, miren. Suma de fracciones homogéneas. Dejo un 2. 2 más 3, 5. T cuadrado igual a 40. Ya. ¿Cuánto sería T? 4. Sí, no, sí, 4. T vale 4. Chicos, T vale 4. Ya. Ahora sí, ¿qué nos piden? El tiempo, ¿no? Sí, 4 segundos. La clave sería dinosaurio.
Grave dinosaurio. Caramba, Dios soy. Chicos, estoy buscando un tomador de gato, por favor. Un paseador de gato, paseador. Un móvil con MRUV, la 14, recorre 30 metros durante los 2 primeros segundos desde el reposo. ¿Cuánto recorrerá en los siguientes 2 segundos? Qué divertido problema. Qué divertido este problema. Agarramos y hacemos lo siguiente. Partiendo del reposo, 2 primeros segundos. En los 2 primeros segundos, y luego 2 segundos más. Partiendo del reposo, ya, listo. En los 2 primeros segundos recorre 30 metros y me pide determinar cuánto va a recorrer en los otros 2. ¿Sí? Escucha, ¿qué puedo hacer? Hay varias opciones. Escúchame. Como voy a analizarlo por tramos, lo que debería hacer es calcular un elemento que tengan en común esos 2 tramos. ¿Qué tienen en común estos 2 tramos? El valor de la aceleración. Como es MRUV, la aceleración es constante para todo. Entonces, voy a elegir, ¿sí? Escúchame, una propiedad que me permita calcular la aceleración. Porque si la aceleración no se le sale 5, acá también es 5 y lo puedo trabajar. ¿Está bien? Misma aceleración. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué propiedad puedo usar? Piensa, Lencito, piensa. La que usamos arriba. D es igual V sub 0 de T más 5 más A medios de T cuadrado, ¿sí? ¿Todo bien? En el primer tramo. Distancia 30. Velocidad inicial 0. La aceleración no sé. Y el tiempo es 2. De acá el A sería 15. El A vale 15. ¿Está bien? Porque tenemos 2 al cuadrado de 4 entre 2, 2. A mitad, el A vale 15. Entonces ya tengo el valor de la aceleración. Entonces acá también es 15. Lo voy a próximo. Vamos a calcular ahora acá. Claro que sí. Acá va a tener una cierta velocidad. Chicos, escúchame. Si la aceleración es 15, atento, yo creo que lo puedes deducir. Si la aceleración es 15 y la aceleración nos dice de cuánto en cuánto aumenta la velocidad, ¿sí? En 1 segundo aumenta 15, en 2 segundos 30, en 3 segundos 45. O sea, la aceleración aumenta de 15 en 15 por cada segundo que pasa. Entonces, 2 segundos después, ¿cuánto sería la velocidad de unos jóvenes? Vamos, cuéntame, por favor. 30. 30, ¿verdad? 30. 30. Sí, así ya está. No sé por qué me han dicho 70. La respuesta es K. 30. Entonces, descanso. La misma propiedad porque tengo los mismos datos, velocidad 1, Entonces, acá, chicos, el drama de la vida, como siempre. Profe, pero la velocidad inicial es 0. ¿Voy a colocar 0 acá? No, ¿qué estás hablando? ¿Cómo voy a colocar 0? Pero, profe, la velocidad inicio es 0. Estamos hablando de este tramo. En este tramo, este es el inicio. Para eso, solo este tramo, este es el inicial. O sea, 30. Tiempo 2, más la mitad de A, que es 15, por 2 al cuadrado. 90, ¿no? Sería 90, ¿está bien? Creo. No, sí, no. Sí. Caramba, ya. Yo me muero de este gato. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió el 90? ¿Cómo se trabaja? ¿Por partes? Sí, profe. ¿Sí? Ya, chévere.
Clave sale caramelo. Vamos con el número 3. Con respecto al MRUV. A esa es teoría, toca ver. Y ahí opinen rapidito. ¿Eh? El movimiento es acelerado solo si la aceleración es positiva, ¿verdadero o falso? Falso. 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 De que sea acelerado. Mismo signo. ¿Cómo? La velocidad y la Misma dirección. Dirección. Bien, ahí, bien, muy bien. Para que sea acelerado no depende solo de la aceleración o de la velocidad, depende del conjunto de ambos. Nosotros ya a estas alturas, ya ustedes jovencitos, 16, 17 años, ya olvidaron el colegio, la etapa de Babes, ya lo olvidaron. Ya no nos podemos dejar llevar por nuestro corazoncito. A veces alguien nos dice, oye, se mueve hacia la izquierda, y nuestro corazoncito, nuestro cabezón dice, está desacelerando. ¿Pero por qué? Es que hacia la izquierda. No, ya dejemos de pensar así, ¿está bien? Ya, chicos, nos concentramos. Ya, tenemos que concentrar. Para que sea un movimiento acelerado, pueden haber dos opciones. O, en general, solo teoría. Movimiento acelerado tendría que cumplirse que la aceleración y velocidad igual dirección. Igual dirección, no me interesa si va a la izquierda, abajo, arriba, chiquito, de costadito, no me importa. Mientras que el A y el V tengan igual dirección, ese movimiento será acelerado. Por lo tanto, la primera es falsa. Falsa. Falsa, sí, es falsa. O falso. La chica no se ofende. Dos. La aceleración varía uniformemente en cada unidad de tiempo. Qué buena pregunta. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es constante. Varía la velocidad. Claro. Oye, estás bien, ¿ah? Qué bueno. Estás yendo. Estás repasando. Qué gusto. Falso. La aceleración no varía uniformemente. Lo que varía es la velocidad. La velocidad varía uniformemente. Y la definición lo dice, pues, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variable. La tercera. La aceleración media e instantánea son iguales. ¿Qué dices? Verdadero. Verdadero. Verdadera, como pocas. Así es. En el MRUV, y esa es una pregunta importante, en el MRUV, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea o simplemente la aceleración del movimiento. ¿Está bien? Entonces vamos con la clavecita. ¿Dónde estás? F. La clave sale Diosito. Diosito. Vamos ahora con la número 12. En la número 12 nos dice que dos móviles parten desde un mismo punto, ¿ya? Siendo trayectorias rectilíneas perpendiculares entre sí, con velocidades de 6 y 8. ¿Después de qué tiempo ambos móviles estarán separados 200 metros? Interesante. 6 y 8. Entonces, desde un mismo punto, jóvenes, desde un mismo punto, van a partir en direcciones perpendiculares, ¿sí? Direcciones perpendiculares. O sea, por acá hay un objeto. Y acá está el otro. Uno hacia arriba y el otro hacia arriba. Para ambos pasa al mismo tiempo, ¿eh? Para ambos está pasando al mismo tiempo. Nuevamente. ¿Por qué? Porque ambos empiezan a moverse en simultáneo. Si para él empieza a correr el tiempo, para el otro también. ¿Sí? Para el otro también. ¿Ya, chicos? Para ambos pasa al mismo tiempo. ¿Dónde está la diferencia en las velocidades? La velocidad de él es, bueno, que sea 8,
y la velocidad de este otro que sea 6. Dato del problema. Pregunta, ¿cómo se calcula la distancia para un MRU? ¿Cómo se calcula la distancia para un MRU? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Simplemente velocidad por tiempo, nada más. ¿Sí? Profe, la distancia es velocidad por tiempo. Entonces, si tú eres 8 y tú eres t, acá hay una distancia de 8t. Si tú eres 6 y tú eres t, acá hay una distancia de 6t. Esas son las distancias que ha recorrido cada uno de ellos. Pero el problema me está hablando de la separación, la distancia entre los dos móviles. La distancia entre los dos móviles, luego de un cierto tiempo, será esto de acá, distancia entre móviles. Que por dato es 200. ¿Sí? Por dato es 200. ¿Hasta ahí van bien, chicos? ¿Se va entendiendo eso? Profe. Ahora, como tenemos 6 y 8, nuestros triángulos notables, me dice que esto es 10, ¿sí o no? ¿Por Pitágoras o por notables? Como quieras. Cateto 6 y 8, hipotenusa es 10, es un notable clásico. El tiempo es 20. Tiempo es 20. Creo que solo me piden eso. Sí. ¿Después de qué tiempo vamos a estar separados los ejemplos? La clave sería avión. Clave avioncitos, ¿eh? Vamos con la 11. ¿Qué nos dice la número 11? Un auto viaja desde una ciudad A hasta otra ciudad B. Distante 2 kilómetros, o sea, me da la distancia entre ambos cuerpos. Empleando 50 segundos también. En uno de los viajes de A hacia B, después de 20 segundos de haber iniciado el movimiento, sufre un desperfecto, ¿ya? Sufre un desperfecto, mejor que el carro, que le obliga a detenerse 15 segundos. ¿Cuál debe ser la magnitud de la velocidad con que debe continuar el viaje para que llegue a B sin ningún retraso? O sea, en el tiempo establecido, que son originalmente 50 segundos. Interesante, interesante. A ver, vamos a dar. Me vas a ayudar. Necesito tu apoyo. Chicos, por un chupetín vamos. El dato original me dice lo siguiente. Que va a recorrer 2 kilómetros, o sea, 2000 metros en 50 segundos. 2000 metros en 50 segundos. ¿Está bien? ¿Cuánto sería la velocidad? 40. 40. La división, ¿verdad? Distancia es velocidad por tiempo. Ya, eso a lo jalo. Ya, la velocidad, profe, es 40, al ojo. ¿Te Listo. gusta mi mar? ¿Mi río? Ya, sigamos. ¿Cómo habrán hecho ese sonido? Micro, por favor. Micro. No fue pregunta, ¿no? Se activó su micro. Ahí avisen en el chat, o llamen, ustedes se conocen. Llaman, oh, papá, tu cosa. Ya, creo que ya sí. Ya, chévere. Escuchen. La velocidad es 40. Entonces, ¿qué nos dice ya? Pero eso es, digamos, el caso normal. Que demora 50 segundos en recorrer 2000 metros, por lo tanto, su velocidad de movimiento debe ser 40. Pero, ¿qué sucede? Te dice que en uno de los viajes, después de 20 segundos de haber iniciado el movimiento, de 20 segundos, digamos que esté por aquí, 20 segundos, ¿está bien? 20 segundos. ¿Qué sucede? El auto sufre un desperfecto que le obliga a detenerse 15 segundos. Acá, en este punto,
acá quietecito, pasan 15 segundos, sin moverse, ahí es 15. Luego, ¿qué nos dice? ¿Cuál debe ser la magnitud de la velocidad con que debe continuar el viaje para que llegue a ver sin ningún retraso? Entonces, ¿cuánto debe ser esta nueva velocidad para llegar acá en el tiempo establecido, pues, ¿no? El tiempo que nosotros teníamos planeado? A ver, ¿cuánto voy hasta acá? 20 más 15 es 35. Para que sean 50, me quedan 15 segundos. ¿Todo bien? ¿Se entiende eso, el planteo? O sea, que faltan 15 segundos para que se cumpla el tiempo establecido. Profe, ¿Pregunta o no se dime? Sí, está bien. todo claro. Ah, ya, chévere. Este primer trámite, ¿cuánto es la distancia, chicos? 800 metros. 80. 800, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? 40 por tiempo. ¿Cuánto sería la distancia de 2? Si todo mide 2000 y eres 800, 1200. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Entonces, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Distancia de 2, velocidad 2. Distancia 1200, velocidad quiero, y el tiempo que se demora son 15. V de 2. 1200 entre 15. ¿Cuánto es? No tengo la más mínima idea. Saco tercia, 400. 80. Saco quinta, 80. Listo, ya está. La clave sale dedo, dadito. 10. Vamos con la 10 ahora. Calcular la longitud de onda. Calcular la longitud de un tren que viaja a rapidez constante si tarda 6 segundos en pasar un poste de luz y 12 segundos en pasar un túnel de 35 metros de longitud. ¡Qué cargosos! ¿No pueden venir en un solo caso? Ya, bueno, con fe. A ver, mira. Me está hablando de un tren que tarda cierto tiempo en atravesar, esto va a ser el poste, y en atravesar un túnel, ¿sí? La velocidad para ambos casos del tren es la misma. Lo que está variando es el tiempo porque es diferente, o sea, un poste a un tramo de túnel, pues. Creo que es algo obvio. Entonces, imagínate esto. Viene el tren por acá, se dirige, y cuando su trompita, digamos que choca o está a la misma altura que el poste, cuando llega acá, ahí empieza a cruzar el poste, ¿sí? Sus ventanitas. Ahí empieza a cruzar el poste. Ahí, por ejemplo, estaría más o menos por la mitad. Continúa. Y cuando la colita abandona el nivel del poste, lo termina de cruzar. ¿Está bien? Se termina de cruzar. Entonces, por aquí más o menos. ¿Ves? Entonces, cuando hay móviles con dimensiones, con longitudes, ¿qué es lo que vas a hacer?
vas a marcar sea la colita o la trompita. Yo siempre marco la parte de la colita, siempre, eso ya es costumbre. Empieza acá, o sea, ahí empieza y acá está el final. ¿Sí? En ambos casos, entre la posición inicial y final le marco siempre la colita. ¿Por qué? Ya te dije, es costumbre. Puedes marcar en la trompita también, ¿ya? Entonces, una vez que lo marcas, lo que haces es trabajarlo como si fuera un solo móvil. Un móvil así como esto es de arriba, un móvilcito, como esto de acá. Simplemente como si fuera un móvil. Entonces, ¿cuánto es la distancia que va a recorrer? ¿Y en cuánto tiempo? Vamos a ver. Creo que algunos de esos datos. Listo, a ver. Calcular la longitud del tren. Ya. No tengo la longitud del tren. Todo esto es la longitud del tren. Voy a llamarle X, ya tal vez hablar. La longitud del tren que sea. Calcular la longitud del tren que viaja con rapidez constante si tarda 6 segundos en pasar por un poste. 6 segundos. Entonces, agarro y aplico nuestra famosa propiedad de distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? Lo estoy considerando X. ¿Cuánto es la velocidad? No sé. ¿Cuánto es el tiempo? 6. ¿Sí? Ya, tengo esa relación. Voy ahora con el segundo caso. Igual, para que lo atraviese completamente, aquí empieza todo ese análisis. Cuando la trompita del tren llega al mismo nivel que la entrada. Entonces esto va, camina, empieza, llega hasta acá, hasta dentro del túnel, saca su trompita, empieza a salir, hasta que la colita abandone el túnel. Ahí lo termina de cruzar. Entonces, ¿qué sucede? Igualito, ¿no? Igual, la misma jugada. Agarro y le marco la colita. Al inicio y al final. Me dan un cierto tiempo. Vamos a averiguar y la velocidad sigue siendo la misma. Tiempo. 12 segundos en pasar un túnel de 35 metros. Esto de acá es 12 y el túnel tiene 35 metros. A ver, nuevamente analizamos, como te dije, la bolita. Esa bolita va desde un punto hasta este otro. Entonces, ¿cuánto es la distancia que recorre la bolita? Esa distancia que recorre la bolita será este espacio, que es la longitud del tren, a la cual estamos llamando X, ojo, ¿sí? Más 35. Primero la propiedad y luego reemplazo. Distancia a X más 35. Velocidad no tengo, el tiempo es 12. Dato. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Fíjate, pues acá hay un datazo. 6 sube más 35 igual a V por 12. Quiere decir que 6 veces la velocidad sería 35. ¿Está bien? 6 veces el V es 35. Vas a restar 12 menos 6, 6. Ya lo tenemos. Porque me pide la longitud del tren. Y la longitud del tren es 6 veces la velocidad. Y 6 veces la velocidad es 35. ¿Sí o no? Profe, ¿qué? Entonces el tren mide igual que el túnel, ¿no? Sí, así parece. ¿Eso es posible? No sé. Ahí está. No importa. Ya, a ver. Preguntas, no preguntas. Cantas, no cantas. ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Todo bien, Profe. profe? Sí, profe, todo bien. Chicos, Todo vamos claro. a jugar. Yo también tengo hambre, pero vamos a meterle ganas. Profe, ¿Qué, güey? en la 12, ¿por qué era 10D? Ahí, acá. Observa. Hay dos formas. Dos formas. La hipotenusa se calcula con un pitagorazo. R al cuadrado más R al cuadrado, raíz. ¿Recuerdas lo de Pitágoras? Sí, Ya, esa es una forma. La otra es recordar nuestro famosísimo triángulo notable. ¿En qué relación está 6 y 8? La relación 6 y 8 es como 3 y 4. Esto es como si fuera 3 por algo. Esto es como si fuera 4 por algo. Y este 5 por algo. Notable 37, 53. No sé si lo recuerdas.
Sí, profe, ya la vi, ya la vi. Genial, listo. Ahora sí, continuamos. Siendo felices. Continuamos con nuestra hermosa vida. La 9. Dos móviles pasan por un mismo punto. ¿Ya? Y se mueven en el mismo sentido con velocidades de 20 y 40. Delante de ellos, a 300 metros, hay un árbol. ¿Después de qué tiempo los móviles equidistarán del árbol? ¿Ya? ¿Entiendes qué es equidistar? O sea, ¿tienes noción de qué significa? Equidistante, ¿ah? Misma distancia para ambos con respecto al árbol. Ah, bueno. Parece un globo esa cosa. Pero ese es mi árbol. ¿Está bien? Ese es mi arbolito. ¿Ya? Listo. Ese es mi arbolito. A ver. Por acá tenemos dos móviles. Atentos, ¿eh? Esto sale al toque. Hay que tener mucho cuidado. Hay dos móviles. Uno tiene una velocidad de 40 y el otro tiene una velocidad de 20. Sí, los dos móviles. Uno es 40 y el otro es 20. Como uno es más veloz que el otro, ¿qué quiere decir? No que pase más o menos tiempo, no. Si uno es más veloz que el otro, lo único que va a traer como consecuencia es que la distancia que recorre es mayor. ¿Está bien? Entonces, luego de un cierto tiempo, el azulito estará por acá. ¿Sí? Y el negrito, que es más lento, estará por aquí. Profe, ¿por qué? Porque voy a usar el dato que me dice que luego de un cierto tiempo, ambos móviles van a equidistar del árbol. ¿Qué quiere decir? Que se van a encontrar a igual distancia con respecto al arbolito. ¿Sí? Estas dos distancias tienen que ser iguales. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Se entendió eso? Claro, claro. Sí, profe. Ya, ahora, nuevamente, juguemos chicos, nosotros tenemos que ser agresivos con los problemas. Veo un problema y digo, ve. Voy a desarrollar ya el toque. Escúchame. Si la velocidad del negro es 20 y pasa T, ¿cuánto sería todo esto? ¿Cómo se calcula la distancia? 20T. ¿Sí o no? ¿Todo bien? 20. Sigo jugando. Me divierto con esto siempre. Divertido. A ver, que no me sufriaba con esto. Un negrito. Ahora vamos con el azulejo. Si la velocidad es 40 y pasa un tiempo T, ¿todo cuánto sería? 40T. A la que vos de hombre. Listo. A ver, chicos, chicas, por un chupetín. Si todo es 40 y esto es 20, ¿cuánto es este pedacito? Todo esto. 20, ¿cierto? 20T.
Pero como esto es punto medio, mitad, mitad, 10, 10. 10, 10. Ahora, nos falta un dato, todavía no lo he colocado. Perfil 300, aquí está. Me dice que al inicio, se encuentran ambos a una distancia de 300 metros con respecto al ángulo. ¿Está bien? Esto es 300 metros, que es igual a 20 más 10. 30 entre 300 entre 30 es 10. Creo que solo te piden el tiempo, ¿no? Parece, pero. Ajá. Clave. Argollita. ¿La vieron, no? Ah, chévere, pero me gustó. Me gustó. Vamos ahora con la 8. ¿Todo bien, chicos? ¿O no la vieron? ¿Sí, no? Sí, todo bien, profe. Un móvil que se desplaza. Dímelo. Profe, ahí sí hicimos con el profe Guti, desde la 1 a la 8. Ah, ya, bacán. Entonces vamos al repasito. Gracias por avisarme. Eres lo máximo. Ya. ¿Qué nos falta de la parte del repaso? No sé hasta dónde hice o si hicimos algo. ¿Avanzamos en algunos problemas o no? No recuerdo. Creo que sí, ¿no? Ya, empezamos de reversa igual. Pues, de la 20 retrocedemos. ¿Todo bien? Sí, claro. Ya, bacán. Y ahí me avisan. Página 141. Página 141. Déjate, toparme. Estoy muy lastimado. Diosito. A ver. Vamos con la número 20. Se lanza un pequeño objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad v y luego de 2 segundos se lanza de la misma posición un objeto idéntico al anterior con la misma rapidez hacia arriba. Si al tercer segundo de lanzado el primer objeto ambas chocan, determine la rapidez de lanzamiento. Bonito. Monito, como se dice. Monito. Agarro y lanzo. Con una cierta velocidad. Escucha. Sube, luego baja. Pero 2 segundos después, lanzas uno de por acá. Con un cierto. Y sube. Y acá se choca. Y se choca, ya ves. Mira, a ver. Se lanza un pequeño objeto verticalmente hacia arriba con una rapidez de... Ya, luego de 2 segundos se lanza desde la misma posición un objeto y choca con el primer objeto 3 segundos a partir del primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjate. Desde este punto, todo hasta acá, todo ese rojito, son 3 segundos. Escucha, son 3 segundos. La parte del rojo. Pero para el verde, ¿cuánto pasa? Recuerda que el verde no parte en simultáneo, no es al mismo tiempo. El verde salió 2 segundos después. ¿Sí? Entonces, para él pasan 3 segundos y para él van a pasar 2 segundos menos. ¿Por qué? Porque sale después. Esto de acá sería, para él solo pasa 1 segundo. Entonces, observen, chicos. Acá va 3 y si le sumo 1, ¿cuánto sería todo? 4, ¿sí o no? Si le sumo 1 sería 4. ¿Está bien? O sea, el todo sería 4. ¿Ven esa parte? Pero hasta que caiga. ¿Perdón? Hasta que caiga al suelo sería 4, ¿no? Claro, todo, pues todo. O sea, para que regrese al piso. ¿Sí? Para que regrese al piso.
Entonces, si todo demora 4 segundos, ¿cuánto tiempo le toma la subida nada más? Sería 2, ¿no es cierto? Solo la subida son 2 segundos. ¿Hasta ahí todo bien? Son 2 segundos. Sí, Ahora, profe. pregunta. Si tarda 2 segundos en subir, ¿cuánto es la velocidad de inicio? 20. 20. 20. Porque acá la velocidad es 0. Y como disminuye de 10 en 10, esto de acá tiene que ser 20. Vamos con la 19 ahora. Miren esta cosa. No es tan voy a regalar, vas a decir, ¿no? 19. Un móvil se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20. Determine la distancia recorrida en metros hasta regresar al punto de partida. Oye, qué bueno. También es interesante. Lanzas, escúchame, con una velocidad inicial de 20. Sube y luego cae. Pregunta. Tú sabes que acá la velocidad es 0. Entonces, a esta altura se le conoce como el H máximo. Y el H máximo ya sabes que se calcula como 5t². ¿Sí? ¿Qué tiempo? El tiempo que tarda en subir. El tiempo que tarda en subir. Entonces, si la velocidad es 20, para que se convierta en 0, han pasado 2 segundos. 2 segundos. ¿Está bien? Entonces, si pasan 2 segundos, ¿cuánto sería mi H max? 20. 5 por 2 al cuadrado sería 20. Profe, entonces 20 no, espera. Me pide la distancia recorrida. La distancia recorrida es la siguiente. De subida, recorre 20 metros. Y bajando, otros 20 metros. Por lo tanto, el recorrido sería 40 metrazos. ¿Está bien? 40 metrazos. ¿Sí? Clavecita enana. $18. Un ¿Enano objeto o es... ese? ¿Perdón? La B, creo, profe. Ah, vi la otra. Cuando no, tramposini. Perdónenme. Qué tramposos son. Vamos ahora con la 18. Me dice que un objeto es soltado en caída libre desde una gran altura. Determine la distancia en metros que el objeto recorre durante el tercer segundo de su movimiento. Vaya chévere. Tercer segundo de su movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Agarro desde una gran altura. ¿Qué quiere decir gran altura? Una altura muy alta. Caramba. Cerrado. Tiene hambre, creo. Entonces, en un segundo, escucha, Galileo, ¿ya chicos? Velocidad inicial 0. Un segundo, otro segundo y un segundo más. Galileo nos pide analizar de segundo en segundo. ¿Qué es lo que sucede? A esto se le conoce como primer segundo de movimiento. Primer segundo. Segundo segundo. Tercer segundo. ¿Está bien? Galileo nos dice, ojo, y es de forma general, que cuando un móvil parte del reposo, en el primer segundo recorre una distancia que es igual siempre a la mitad del valor de la aceleración. En este caso, como la gravedad o aceleración es 10, la mitad sería 5.
entonces. Y luego, lo que sigue ahí, y luego, la distancia irá aumentando con igual proporción al valor de la aceleración. ¿Qué quiere decir? Si la velocidad al inicio es 5 y estamos en caída libre, aceleración de 10, por cada segundo que pasa, aumenta de 10 en 10. De 10 en 10. 25 más 10, 15 más 10, 25 y así vas a aumentar. Entonces me piden en el tercer segundo de su movimiento. En el tercer segundo, ¿cuánto recorre? 25 metros. La clave sería barbita. Vamos con la 17. Escucha. Desde la azotea se deja caer un objeto. Simultáneamente, otro objeto se lanza hacia abajo con una rapidez de 5. Calcule la distancia en metros que separa ambos objetos luego de 4 segundos de iniciado el movimiento. Ambos parten o inician el movimiento en simultáneo. ¿Qué quiere decir simultáneo? Que para ambos va a pasar el mismo tiempo. No vayas a pensar que para uno pasa menos o el otro más. Nada. En simultáneo quiere decir para ambos igual tiempo. Entonces, fíjate. Por acá tenemos un móvil con una velocidad inicial de 0. Y al otro lado, un móvil que ha sido lanzado hacia abajo con una velocidad inicial de menos 5. Porque es hacia abajo. ¿Está bien? Menos 5. Me pide la distancia, escucha, la distancia que lo separa luego de 4 segundos. ¿Está bien? Determina la distancia en metros que el objeto recorre. Eso es. Calcula la distancia en metros que separan los objetos luego de 4 segundos de iniciado el movimiento. A ver. En 4 segundos, él estará por aquí. ¿Sí? En 4 segundos, él estará más abajo. ¿Sí? Ya está. ¿Por qué más abajo? Porque tiene mayor velocidad. Mayor velocidad. Entonces, lo que el problema me está pidiendo es esto de aquí. ¿Cuánto es esta distancia? El problema me pide esa distancia. ¿Cuánto es la distancia que están separados? Luego de 4 segundos. ¿Está bien? Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, calculemos, pues. Se sabe que cuando la velocidad inicial es 0, ya hemos dicho eso, la altura se calcula como 5t cuadrado. ¿Sí? Hemos visto varias veces eso. El h sería 5 por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 4. 4 al cuadrado, 16. 16 por 5, 80 metros. Quiere decir que este espacio es 80. Ahora voy a calcular lo del verde. ¿Cuánto sería lo del verde? Ahora, para el verde no vamos a aplicar esa propiedad. Pero el verde es un caso general. ¿Qué hago para calcular lo del verde? Agarro y utilizo la otra de altura. No la particular, sino una general. La propiedad es más o menos h v sub 0 de t menos 5t cuadrado. ¿Está bien? Se va a trabajar con el menos, porque el final está por debajo del punto inicial de lanzamiento. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría? Menos h es igual, recuerda que es vectorial, la contó hicimos. Velocidad de inicio es menos 5. Pasan 4 segundos para él también. El h sería 120. 16 por 5, 80. Sí, 120. Entonces, pregunta de chupete. Si todo esto, ¿cuántos 100? ¿No es 100? Sí, profe, sí. Sí, siempre. Probándolo, ¿no? Yes. Esto es 100. 100 y 80, ¿cuánto es la diferencia? 20 metros. Así es.
Ya lo tienes, ¿ves? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profe. Ya, bacán. Toma la picture. Va. Listo, mis estimados jóvenes. Pasen un bonito feriado el día de mañana. Disfruten, aprovechen, estudien. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. profe.